Bueno, mis hermanos, un verdadero gusto. Vamos a dar, con la ayuda del Señor, vamos a dar término al mensaje de hace 8 días. Es un mensaje que se llama Olivos y Candeleros. Es un mensaje que está basado en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. Para hacer un breve resumen de lo que nosotros vimos, leamos la parábola y hacemos un resumen corto y continuamos donde habíamos quedado. Vamos a Mateo 25. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Esa es la base, la parábola que está en Mateo 25. ¿Y qué habíamos visto hace 8 días? Habíamos visto que la palabra virgen en el griego significa hija no casada o soltera, que la palabra aceite se refiere a aceite de oliva. En el griego es elaion, y olivo, refiriéndonos al árbol, es elaia. Entonces ese aceite del cual se habla en esa parábola es un aceite de oliva. Y habíamos dicho que todos nosotros somos olivos silvestres, de acuerdo a Romanos 11:24, y habíamos visto el ejemplo de los acebuches. Los acebuches son los olivos silvestres, que son injertados en los olivos, que son de especie, en los olivos naturales, y que una vez el acebuche es injertado, se transforma y adopta todas las características de ese buen olivo. Y habíamos visto que de igual manera el olivo natural, el buen olivo, cuando no se cuida, se asilvestra, tomando aspecto de acebuche. Entonces el acebuche viene siendo el olivo silvestre y que viene siendo injertado en el olivo natural. Y según Romanos 11:24 y las doctrinas, nosotros fuimos injertados en el olivo natural. También vimos un énfasis que tiene muy importante esta parábola, es que el Señor dice que el reino de los cielos es semejante. Entonces Él está hablando de un reino al cual se debe entrar, y que habíamos visto que 5 entraron, pero que 5 no pudieron entrar. Y nosotros habíamos visto una relación
muy peculiar donde veíamos que era necesario que a través de muchas tribulaciones entráramos en el reino de Dios. Pero entonces habíamos visto por qué la palabra tribulación tiene esta relación con entrar al reino. Entonces habíamos analizado que la palabra tribulación en varios versículos de la palabra en el griego es la palabra slipsis, que en primera traducción significa presión, significa estrechez, significa aflicción, y de cuarta definición significa tribulación. También vimos en Mateo 7:14, donde dice que ancha es la puerta que lleva el camino a la perdición, pero que nos hace una exhortación de que entremos por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la vida. Entonces nosotros habíamos visto que esa palabra angosto en el griego sí es la palabra slibo. Entonces, tribulación es la palabra slipsis y angosto es la palabra slibo. ¿Y slibo qué significa? Significa amontonar, oprimir, y también significa tribulación. Entonces nosotros vemos una relación, que la palabra tribulación en el griego significa presión, presionar, estrechez, y la palabra angosto, por ejemplo, en ese versículo de Mateo 7:14, significa también oprimir y amontonar. Y como tercera definición también significa tribulación. Es decir, que si nosotros decimos que angosto es el camino que lleva a la vida, según los sinónimos de esa palabra en griego, también lo podríamos traducir como tribulación es el camino que lleva a la vida. Pero también habíamos visto que tribulación no es en el aspecto de que tengamos que sufrir y tengamos que estar caídos, estar perdidos, sino que habíamos visto varios versículos. Si algo ahorita echamos también una leidita, donde es un proceso en el cual nosotros podemos estar muy gozosos, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el énfasis de esta palabra tribulación y de esta palabra angosto? Que se relacionan a presión, estrechez, amontonar y oprimir. Lo habíamos relacionado con el proceso con el cual se saca el aceite de oliva. Entonces habíamos visto esa rueda gigante de piedra que va andando en círculos y que va machacando todo el aceite, todas las olivas o aceitunas, y que eso se vuelve una pasta, y que toda esa pasta la meten en unos sacos, la amontonan, ¿sí? Y un saco sobre otro, y después con un tronco gigante se oprime. ¿Sí ve que hay mucha relación en esas palabras? Entonces, y de ahí, entonces ahí sí, y se le va echando agua caliente y se oprime, y se le va echando agua caliente y se oprime, y el agua caliente va filtrando algunas impurezas hasta que ya se empieza a llenar el lugar donde está el aceite y se empieza a decantar, por un camino delgadito se empieza a decantar. Ya habíamos visto en Zacarías 4, ese sí, venga, lo buscamos, Zacarías 4. Por aquí está Zacarías 4. Dice el versículo 1 y 2: Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Vuelvo y leo. Zacarías 4, versículo 1 y 2. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y si vamos de ahí al versículo 11 y 12, dice:
del mismo capítulo. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Entonces nos damos cuenta que el Señor a nosotros nos llama olivo silvestre y nos muestra que siendo silvestres fuimos injertados en el buen olivo. Y que no nos vayamos a jactar con Israel porque de ese buen olivo algunas ramas fueron desgajadas, que no lo hagamos, porque si esas ramas naturales fueron desgajadas, nosotros también podemos ser desgajados y que ellos pronto van a ser restituidos. Entonces, estas ramas de olivo, nosotros nos damos cuenta que de ahí se vierte ese aceite como oro. Y si ustedes quizás ven algún documental o alguna enseñanza de cómo se hace el aceite de oliva o cómo se hacía en esa época, es de esa manera. Y el producto que sale sí es como oro, el color, el aspecto, así es el aceite de oliva. Entonces, nosotros habíamos visto miremos 2 Corintios 1, versículo 3. 2 Corintios 1, versículo 3. Lo leeremos del 3 al 6a. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. Ahora vamos a 2 Corintios, capítulo 7. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 4. Dice, 2 Corintios, capítulo 7, versículo 4. Mucha franqueza tengo con ustedes. Mucho me glorío con respecto de ustedes. Lleno estoy de consolación, como la habíamos leído. Esa consolación que viene de nuestro Padre, de Dios mismo. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Entonces lo que habíamos dicho es un proceso en el cual el Señor nos permite en su espíritu conformarnos a Él, por lo cual no se nos es arrebatado el gozo, no se nos es arrebatada la paz del Señor. Es con el concepto de la palabra que debemos entender esta palabra de tribulación. Y según lo hemos visto con las analogías del griego, que es un idioma distinto al nuestro y con el que quedó registrado el Nuevo Testamento, no es solo la tribulación el hecho de tener problemas, sino el hecho de sufrir un amontonar, una presión, una estrechez, así como lo habíamos visto. Y el último, con respecto a ese tema, sería 2 Corintios, ahí mismo, capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces ahora habíamos hecho una analogía, de pronto para los que están tomando apuntes o están grabando, como esto se basa en la parábola de las 10 vírgenes, y dice que ellas tomando sus lámparas. Entonces nos habíamos preguntado qué es la lámpara. Y habíamos visto en ejemplos como en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 19, donde dice que, y hay hartos versículos que dicen lo mismo, que el Señor no destruyó a Judá porque había prometido darle lámpara a David y a toda su descendencia. Y está en Job 21:17, en Job 21:17 dice que los impíos también tienen su lámpara, y esa lámpara es apagada y llevan castigo. En Salmo 18:28 vemos también una aclamación de donde se dice: Señor, enciende mi lámpara. Y habíamos visto que lámparas, al parecer, hay una interior, hay una exterior y hay una interior y exterior. La interior está en Proverbios capítulo 20, versículo 27, donde dice que el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová. Entonces es una lámpara que tenemos interior. La exterior, un versículo muy conocido, Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces ahí habla de la palabra del Señor, ¿sí? Lo llamamos una lámpara exterior. Y una lámpara interior y exterior, que esa lámpara es el mismo Jehová, en Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 29. Porque el Señor, ¿dónde es que no está? Entonces, si Él es lámpara, Él está en el interior y en el exterior. Entonces nosotros, analizando la parábola de las 10 vírgenes, hicimos un enfoque en la lámpara exterior, porque dice que ellas se durmieron y que cuando escucharon, entonces se levantaron y tomaron sus lámparas. Entonces se insinúa que es algo que está en el exterior, aunque también puede ser la interior, así como el Señor es sacerdote y ofrenda, así como el Señor sirve en las bodas, pero también es el que hace las bodas, etcétera. Así yo creo que también la lámpara puede ser un conjunto de todo lo que estamos estudiando. Pero para hacer más relación directa con lo que está diciendo la parábola, ella dice que se levantaron y tomaron sus lámparas. Entonces, nosotros lo entendemos que es como algo exterior que había. Entonces hicimos un énfasis en esa lámpara exterior. El primer versículo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y nosotros vimos en el versículo inmediatamente anterior a ese, que el contexto de ese versículo son los mandamientos del Señor. Entonces Él dice que seguí tus mandamientos y por eso aborrecí el camino incorrecto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces relacionó lo que es la palabra del Señor y sus mandamientos a esa lámpara. Y también vimos Proverbios 6, capítulo 6, versículo 23. Lo buscamos aquí rapidito. Proverbios 6, 23, que tiene también relación directa. Dice Proverbios 6, 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza
es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces vemos que también relacionan el mandamiento con la lámpara. Y nosotros vemos la exaltación de los mandamientos del Señor. Entonces, y también es muy interesante la última parte de ese versículo que dice, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Porque nosotros habíamos visto que angosto es el camino que lleva a la vida. ¿Sí? Y ya habíamos visto pues una definición un poco más amplia de esa palabra angosto. Entonces, habíamos visto en Lucas capítulo 12, versículo 35, donde dice, ceñid vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas. Y estad atentos como el que espera que su Señor llegue de las bodas. Muy diciente ese pasaje. Y habíamos visto Mateo capítulo 5, versículo 14, donde dice que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad encendida en un monte no se puede esconder, y una luz que se prende no se mete debajo de un almud, sino que se pone sobre el candelero y así alumbra toda la casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Eso es lo que está en Mateo 5, el versículo 14 al 16. Habíamos visto también algo muy interesante en el versículo 7 de esa parábola. Venga, lo buscamos. Mateo 25, versículo 7. Mateo 25, ¿dónde estás? Se me perdió, aquí está. Leamos el 6 y el 7, versículo 6 y versículo 7. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, Dios en su misericordia, ¿no? Aún hay alguien que está justo cuando Él viene. Hasta el último momento hay un anuncio. Y dice el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Entonces, hasta las que se habían quedado dormidas. Hasta habiéndose quedado dormido, el Señor despierta. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces habíamos visto tan interesante que la palabra arreglaron en el griego es la palabra cosmeo y de primera definición significa poner en orden. Muy interesante esa definición, poner en orden. También significa adornar, arreglar, ataviar, pero la primera definición es poner en orden. Y si nosotros estamos haciendo el análisis de qué es lo que es la lámpara, escuchamos la voz que dice, ahí viene el novio, nos levantamos y ponemos en orden la palabra, sus mandamientos, y si nos referimos a la lámpara interior, ponemos en orden nuestro espíritu, que está conectado al Espíritu del Señor, ponemos en orden nuestra vida, lo que tenemos de la palabra, lo que tenemos de sus mandamientos, nos ponemos en orden delante del Señor. Es una definición muy interesante de esa palabra arreglaron las lámparas. Y hasta ahí nos había alcanzado el tiempo hace 8 días. Hasta ahí nos había alcanzado el tiempo hasta hace 8 días. El resto de la enseñanza sí la alcancé a transmitir, pero con muchos versículos y así por encimita, sin poder dar el mensaje como tal. Entonces, quisiera hacer un énfasis
para continuar en esta analogía que hacemos de cuál puede ser la significancia al interpretar la parábola de las 10 vírgenes. En el versículo 11, el versículo 11 dice, el versículo 11 y 12, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto les digo que no las conozco. Entonces esta expresión de Señor, Señor me recuerda mucho algo que está principalmente dos pasajes. Uno que está en Mateo 7, versículo 21. Busquemos Mateo capítulo 7. Y recuerden también que de los primeros énfasis que habíamos hecho es que la parábola dice el reino de los cielos es semejante a, y que habla como de el estar preparados para poder entrar, porque 5 entraron y 5 no entraron. ¿Por qué? Porque no tenían aceite en sus lámparas. Ahorita vamos a mirar, creo que lo alcanzamos a hacer hace 8 días, pero vamos a mirar también entonces cuál sería el aceite, porque ahí vimos lo que es la lámpara, vimos cómo se produce el aceite, qué relación tiene la fabricación del aceite con las tribulaciones, cuál es el concepto de tribulación. Pero entonces, ¿cuál sería en sí el aceite en nuestras vidas? ¿O cuál sería la manera de utilizarlo? ¿Dónde se compra? ¿Quiénes son los que lo venden? ¿Será que yo tengo aceite en mis vasijas? ¿O será que mi aceite es insuficiente? Entonces, son preguntas muy interesantes. No tanto interesantes, sino muy importantes. Que ahorita vamos con la ayuda del Señor, a llegar allá. O el Señor nos va a llevar a cada uno a esa respuesta, porque tal vez la respuesta no pueda ser general, tal vez la respuesta tiene que ver con las actitudes que tengamos cada uno en nuestras vidas para con Él. Ya lo vamos a ver con la ayuda del Señor. Entonces, estamos haciendo énfasis en el versículo 11, en la expresión Señor, Señor. Y dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces esto nos lleva a una pregunta muy importante también, pues es acerca de cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Entonces, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21, yo les animo, hermanos, de que puedan ustedes mirar qué era lo que venía el Señor hablando, qué era lo que el Señor venía diciendo. A ver si de pronto ahí nos puede dar un indicio de cuál es su voluntad, de qué es lo que hay que hacer. Hay otra referencia donde dice Señor, Señor, y ya la busco aquí. Señor, Señor, está en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Se acuerdan los hermanos que estuvimos hace 8 días? Hicimos al final, hicimos una reflexión de qué podría ser el aceite y qué podría ser la lámpara. Porque no es sencillo definirlo así, de decir eso es y ya, sino esos conceptos son más esenciales, son más profundos, yo me he dado cuenta. Y nosotros habíamos visto que el que tiene la lámpara es el que tiene la palabra y los mandamientos del Señor. Es la persona que es oidora y lectora. Tiene su palabra, la palabra del Señor. Ahí está. Tiene su Biblia, tiene sus leyes escritas en su mente y en su corazón, de acuerdo al nuevo pacto.
de acuerdo al nuevo sacerdocio en el cual estamos, el sacerdocio del Señor Jesús, y decimos que esa persona es la que tiene la lámpara. Pero hay un aspecto muy importante y certero de los que tienen lámpara y aceite, es que ellos no son solamente oidores, sino también son hacedores. Entonces, lámpara, oidor; lámpara y aceite, oidor y hacedor. Entonces es muy interesante. Y esto el Señor lo pone en un contexto del reino de los cielos y de poder entrar al reino de los cielos, estar preparados con lámpara y con aceite. Entonces, al final ellas dicen: Señor, Señor, ábrenos, y no pudieron entrar. Entonces, Lucas capítulo 6, versículo 46 dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les voy a indicar a quién es semejante, dice el Señor. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, pero no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, si ven, hermanos, que hay una directa relación, una relación muy interesante, se me metió esa palabra interesante, una relación muy importante en todo esto que se refiere al reino, a entrar al reino, y en cómo es nuestra relación con el Señor, porque nosotros somos de los que le decimos Señor, Señor. Entonces, hay esos dos aspectos: los que le dicen a Él Señor, Señor y entran, y los que le dicen a Él Señor, Señor, pero no entran, porque unos son solamente oidores, pero no hacedores, y otros son oidores y hacedores. Para los que están escribiendo o grabando, oidores y hacedores, Romanos capítulo 2 versículo 13 y Santiago capítulo 1 versículo 22. Entonces, con el permiso de ustedes, mis hermanos, quisiera hacer una lectura que está en Hebreos. Es una lectura muy importante que nos contextualiza acerca de cuál tiempo es el que nosotros estamos viviendo, cuál es el sacerdocio sobre el cual nosotros estamos, porque ustedes se han dado cuenta que desde los tiempos del Antiguo Testamento hay una ley y un sacerdocio por el orden de Aarón, por el orden levítico, pero que ahora nosotros estamos bajo el sacerdocio del Señor Jesucristo, que es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y dice la palabra que una vez cambiado el sacerdocio, es necesario que cambie también la ley. Entonces, ¿por qué vamos a hacer énfasis en este punto? Porque nosotros estamos definiendo la lámpara dentro de las definiciones que tiene. Encontramos que se define como palabra y como mandamientos. Y la lámpara no es solo eso, pero está ese aspecto muy importante de la lámpara, la palabra y los mandamientos. Entonces, al nosotros empezar a buscar los mandamientos, empezar a buscar cuál es la voluntad de Dios que el Señor Jesús habló en Mateo 7:21, empezar a mirar qué es lo que el Señor quiere, cuáles son sus mandamientos,
Entonces ahí quizás pueda haber un sesgo de decir, no, pues quizás yo no estoy en esa ley, sino estamos en un periodo de gracia, donde todo se resume, por ejemplo, en amar al Señor y en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque en esto está la ley y los profetas, por ejemplo. Entonces sí es muy importante que nosotros hagamos una breve contextualización, pero de pronto no con nuestras propias palabras, sino leyéndolo. Vamos a leerlo. Antes de abordar Hebreos, quisiera que viéramos algo muy interesante que encontré en Efesios. Efesios es una ciudad, la ciudad de Éfeso, siempre queda lejitos de Israel. Tiene que pasar así hasta el continente, subir por allá por el norte, y siempre queda lejos. Y Pablo le decía a los efesios, le decía, a vosotros los gentiles, a vosotros los gentiles. Entonces era unas personas que estaban muy lejos de Israel, y eran unas personas que eran claramente gentiles, porque Pablo lo decía, y eso está determinado en Efesios. Entonces vamos a Efesios capítulo 2, versículo 12, y hacemos la lectura desde ahí, antes de empezar la lectura de Hebreos. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 12. Bueno, desde el versículo 11, miremoslo. Dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces es muy interesante cómo Pablo le dice a estos gentiles que antes estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Bueno, pues entonces no quiere decir que nosotros nos vayamos a convertir en israelitas, pero sí, más adelante nos llama conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y recuerden que nosotros, siendo acebuches, o sea, no los que hacemos buches, sino siendo olivos silvestres, fuimos injertados. Entonces nos hace de un solo pueblo, de una sola raíz, de una sola savia. Entonces ya no estamos, por ejemplo, los gentiles, nosotros no estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Es algo muy, muy interesante. Sí, sigamos leyendo ahí. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, ¿qué es lo más prudente? Que nosotros recorramos la palabra para mirar cuál es la voluntad de Dios y cuáles fueron los mandamientos. Porque, por ejemplo, aquí dice que abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Sí? Entonces, ya nos queda a nosotros mirar, contextualizar y determinar a qué se está refiriendo esto. Por ejemplo, en esa misma carta, avancemos al capítulo 6, ahí no cambiamos de escritor, no cambiamos de público, es lo mismo. Y Pablo, ahí en esa misma carta, ahí más adelantico, dice, en el capítulo 6, dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo.
Y dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces es muy interesante como ver en esa misma carta cómo Pablo cita, por ejemplo, uno de los mandamientos de los 10 mandamientos de Moisés. Entonces, nosotros que estamos en un nuevo pacto, miramos cuáles son las cosas que contiene ese nuevo pacto, cuáles son esos mandamientos y cuáles son esas ordenanzas que tiene el nuevo pacto. En ese nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, cuáles son las cosas que se conservan y cuáles son las cosas que no. Y eso no es muy enredado y no es tan profundo y tan teológico, es más bien hermoso. Es más bien pedirle al Señor, Señor, muéstrame qué debo tener en mi lista. Y recuerden que nosotros hacemos observancia de los mandamientos, no para salvación. Nosotros no estamos hablando de salvación. La salvación viene por fe. Y también nosotros no hacemos observancia de los mandamientos ni de las ordenanzas, no desde el alma. Ustedes saben que en el alma también está la voluntad. Entonces nosotros no obedecemos y llevamos a cabo esos mandamientos y esas cosas que el Señor quiere, esa voluntad que el Señor quiere. Nosotros no lo hacemos por fuerza de voluntad, no lo hacemos desde el alma, ¿sí? Nosotros debemos permitir que el Señor haga esa obra. Nosotros debemos acercarnos a Él, buscarlo a Él, estar en su cobertura, en esa cobertura donde el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Porque ¿qué es el pecado? Es infracción de la ley. Entonces el Señor dice desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto, escribiré mi ley y las pondré en su mente y en su corazón. Entonces Él tiene su ley, pero dice la palabra que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y en esas obras de la carne es donde está el quebrantamiento de la ley también. ¿Lo ven, mis hermanos? Entonces la palabra no dice que si por la fuerza de voluntad hacemos morir las obras de la carne, viviremos. No dice que si por el alma nosotros hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Dice que si por el Espíritu. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde el Espíritu? Pues en conexión con el Señor, en conexión con su palabra, conociéndole, viendo su voluntad, limpiándonos con ella misma, buscando el aceite, entendiendo el proceso. Un enfoque muy bonito que hicimos hace 8 días es cuando a ti te llegan todas esas opresiones, cuando te amontonan y te aplastan con ese tronco gigante, cuando te llegan esas aflicciones, ese camino estrecho, esa opresión, ¿qué sale de ti? ¿Qué sale de ti? Sale estrés, salen malas palabras, sale frustración, sale desánimo. Ese es el fruto que hay en ti. ¿Recuerdan que esa reflexión la habíamos hecho hace 8 días? ¿O qué sale de nosotros? Sale amor, gozo, paz, benignidad, fe, templanza, etcétera, porque esas son las cosas que el Espíritu hace en nosotros. Ese es el fruto del Espíritu que el Señor pone en nosotros. Dice: el que permanece en mí, yo en él, este lleva fruto, y es el fruto del Espíritu. Entonces, no debemos preocuparnos de pronto porque se nos genere una carga con todo esto que estudiamos. Al contrario, su yugo es ligero, su carga es ligera, su carga es fácil, dice el Señor. Solamente hay que dejarse llevar. Lo que pasa es que a veces estamos muy arraigados a las cosas del hombre viejo, muy arraigados a las cosas del mundo. Pues imagínense, hermanos, estamos siendo bombardeados todo el tiempo, a toda hora. El enemigo se desespera porque su iglesia se limpia, porque su iglesia se prepara, porque el tiempo se le acaba, porque
Es tremendo. Ahorita el mover espiritual es tremendo. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Ir y refugiarnos en Él. Ir y refugiarnos en Él y estar en Él. Entonces, ahora sí, hagamos la lectura que les había comentado en Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 7. Ay, esperen, busco aquí una cosita. Perdón, un segundito. Se me fue una cita, pero aquí la encuentro rapidito, escribiendo nuevo pacto. Permítame, les leo una parte de Jeremías capítulo 31. Antes de leer el de Hebreos, porque ese también hace una relación muy bonita. Jeremías 31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Listo? Dejémoslo hasta ahí. Y también recordemos esa expresión de la Santa Cena, donde dice el Señor: esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces empieza a sonar esa hilación de ese concepto, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta la aparición del Señor Jesús, anunciándonos un nuevo pacto. Entonces ahora sí miremos Hebreos capítulo 7. Porque este Melquisedec, del que ya habíamos hablado o habíamos nombrado, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Un muy interesante personaje, de verdad que sí. Versículo 4, consideren pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza del Melquisedec se levanta un sacerdote distinto,
no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es un versículo del Antiguo Testamento. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que porque morían, pues no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¡Oh, gloria al Señor! Viviendo para siempre para interceder por ellos. Ya que un sacerdote, ¿qué significa la palabra sacerdote? El que intercede. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre el Señor, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, estoy en el capítulo 8, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste tenga también algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, aquel primer pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Sí se dan cuenta la relación que habíamos visto con Jeremías, el que leímos antes de Hebreos? Está citándolo, versículo 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias.
y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Empieza a escribir cositas del primer pacto, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle, porque tienen mucho detalle, hermanos. Y versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirvan al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Claro, versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro y también roció a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Gloria a Dios. Y no para ofrecerse muchas veces,
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, o sea, la transgresión de la ley, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto, limpios una vez, pues ya no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria al Señor. Este nuevo sacerdocio, esta ofrenda sí pudo hacer perfectos para siempre, mis hermanos, a los santificados. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ustedes ven que aquel día se acerca.
Maravilloso, hermanos. Qué preciosa es la palabra del Señor. Qué preciosa es la obra que ha hecho el Señor. Qué magnánimo, qué grande es todo lo que Él ha dispuesto para nosotros y por nosotros. Todo lo que se esconde en ese nuevo pacto, todo lo que se esconde en ese amor con el cual nos amó, todo lo que se esconde en ese cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que nos tiene unidos a Él. Quedan cortas las palabras para expresar eso, mis hermanos, y espero que el Señor nos pueda recordar pues todos los puntos que tocamos en el día de hoy y toda su palabra, porque es muy importante ser oidores y hacedores y entender cuáles son los mandamientos y cuál es la voluntad del Señor, y dejarnos guiar por el Espíritu, sabiendo que nuestra salvación ya nos fue dada por fe, pero que esto ya es algo que cumple el propósito del Señor en nosotros. Y como lo habíamos dicho hace 8 días, terminamos con Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, donde dice que el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y lo podemos ligar a ese nuevo mandamiento que el Señor nos dio: que amemos al Señor sobre todas las cosas y que amemos así como Él nos ha amado. Un abrazo, mis hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Los quiero mucho, los llevo en mi corazón y ahí seguimos en contacto. Un abrazo.